Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este viernes de la octava de Pascua, la liturgia de las palabras nos ofrece hoy en la primera lectura un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 4, del versículo 1 al 12, y el Evangelio es del capítulo 21, del 1 al 14, donde Jesús se aparece a los discípulos en Galilea. Leemos Hechos de los Apóstoles. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había realizado ya en Jesús. Los arrestaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número de los que creyeron llegó a 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Anás, sumo sacerdote, y Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que pertenecían a la familia sacerdotal. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos de Israel, hoy ha quedado sano un hombre enfermo y nos preguntan en nombre de quién se ha realizado esta curación. Pues sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre aparece sano ante ustedes en virtud del nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra rechazada por ustedes los constructores, que se ha convertido en piedra fundamental. Nadie más que Él puede salvarnos, pues sólo a través de Él nos concede Dios a los hombres la salvación sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto hoy nos presenta cómo Pedro y Juan, que han realizado la curación del paralítico en la Puerta Hermosa, como hemos escuchado ayer, por un lado son admirados y explican al pueblo esta realidad en el discurso que hemos visto ayer y antes de ayer. Hoy ya se sienten molestos las autoridades y tenemos, por un lado, que la crucifixión de Jesús no cerró este hecho de los milagros, de las curaciones, del anuncio, de que el pueblo sencillo se sentía admirado, sino que sigue adelante y se sienten muy molestos porque ahora se habla incluso de la resurrección que se obró ya no solo como una promesa futura, sino que se obró en Jesús de Nazaret. Y eso para los saduceos que no creen en la resurrección es algo que les da mucha impaciencia, para no decir otras palabras, mucha rabia, mucho rencor, mucho escozor interior. Y tenemos la otra parte, que cuando son apresados y llevados justamente a la cárcel, dice el texto, en ese momento y por este hecho de escuchar a los discípulos, se unen muchos y el número crece a 5,000. Es una multitud que ya cree en Jesús. Y al día siguiente se reúne toda la crema, el Sanedrín completo, saduceos, sumos sacerdotes, los ancianos que son de la clase sacerdotal, los ricos de la sociedad, los fariseos, los escribas, todos aquellos que conocían perfectamente. Y la pregunta es interesante que dicen: ¿con qué poder o en nombre de quién
han realizado este hecho. Si hubiese sido con un poder de hechicería, son condenados, porque eso estaba prohibido. Pero ¿en nombre de quién? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les responde: es en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron. Dios lo ha resucitado, en quien ahora se realiza este hecho. Y no pueden sino sorprenderse de la forma como habla Pedro y ver al paralítico sano al lado de ellos. Pidamos al Señor la gracia que la palabra de Dios siga avanzando y no tengamos miedo de pedir a Dios la gracia del Espíritu Santo para seguir anunciando su mensaje. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.